Hola, buenos días. Yo soy la doctora Noelia Fernández y coloproctóloga y fisióloga no rectal. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre si es necesario el tamizaje en el cáncer colorectal. Quiero agradecerle al doctor Billy Jiménez por la invitación a este simposio. Bien, sabemos que el tamizaje puede reducir en gran medida la incidencia y la mortalidad del cáncer colorectal. Entonces, la pregunta que nos debemos hacer, ¿hemos resuelto el problema? Finalmente, sabemos que no hemos resuelto el problema. Y hoy, sobre todo, nos vamos a enfocar en esta plática en el screening en pacientes que tienen riesgo promedio de desarrollar cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque finalmente son los pacientes que acuden a nuestro consultorio. Son pacientes de edad promedio que tal vez tuvieron un episodio de rectorragia, se asustaron un poco, tienen no tanto a un familiar, sino más bien a un conocido o han leído algo en internet acerca del cáncer y nos preguntan, doctor, ¿cómo sé que no tengo cáncer? Y nosotros lo que tenemos que plantearnos es justamente a quiénes les vamos a hacer ese screening y a partir de qué edad. Los pacientes con riesgo promedio de presentar cáncer colorectal son finalmente pacientes de edad igual a 45 años, sin antecedentes de adenoma poliposésil cerrado o de cáncer colorectal, sin enfermedad inflamatoria, sin síndromes genéticos de alto riesgo de cáncer colorectal, pacientes sin antecedentes de fibrosis quística, sin antecedentes de familiares con cáncer colorectal y sin antecedentes también de familiares de primer grado con adenomas avanzados confirmados o poliposésiles cerrados avanzados. Los pacientes con riesgo alto van a tener un screening un poquito más minucioso y va a ser un poco diferente a los pacientes con riesgo promedio. Es por eso que tenemos que considerar que estos métodos de screening que yo voy a hablar a continuación, o más bien este tipo de seguimiento, no incluye a pacientes con historial personal de adenomas o pólipos sesiles cerrados, de cáncer colorectal, de enfermedad inflamatoria, de fibrosis quística, con antecedentes familiares positivos de cáncer colorectal o con antecedentes personales de cáncer infantil, adolescente o en edad joven. Bien, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer el screening en los pacientes con riesgo promedio? Tenemos tres grandes categorías de estudios de screening. Los primeros son los estudios con pruebas de materia fecal, los segundos son estudios endoscópicos y por último tenemos los estudios por imagen. Dentro de las pruebas de materia fecal tenemos la sangre oculta de materia fecal con guayaco y el test de inmunoquímica fecal o el test FIT. Y también tenemos pruebas basadas en ADN de heces, ¿sí? Entonces, finalmente, si la sangre oculta en materia fecal con guayaco o el test FIT salen negativos, debemos repetirlos anualmente. Si el test es positivo, sí o sí tenemos que hablar con el paciente y comentarle que le tenemos que hacer una colonoscopia dentro de los primeros 6 a 12 meses del resultado. Si las pruebas basadas en ADN, NS salen negativas, podemos repetir el estudio en 3 años y si son positivas, sí tenemos que hacer sí o sí una colonoscopia. Dentro de los estudios endoscópicos tenemos la rectosigmoidoscopía flexible. Dentro de la rectosigmoidoscopía flexible tenemos dos opciones, que el paciente realmente no tenga pólipos o que el estudio sea negativo y se puede repetir en 5 a 10 años. Si encontramos pólipos en el estudio, se debe realizar una biopsia o una polipectomía y pues de acuerdo justamente si nosotros encontramos un adenoma o un pólipo cerrado sésil de cualquier tamaño, un pólipo hiperplásico mayor a 1 centímetro, debemos realizar sí o sí una colonoscopia para evaluar el resto del colon. Y además hacerle al paciente el seguimiento adecuado de acuerdo al tipo de pólipo que encontremos. Si nosotros encontramos un pólipo hiperplásico menor a 1 centímetro, podemos repetir el estudio en 5 a 10 años. Con respecto a la colonografía por tomografía computada, pues depende un poquito del tamaño de los pólipos y de la cantidad. Si nosotros encontramos pólipos de 6 a 9 milímetros, de 1 a 2, podemos repetir el estudio en 3 años o realizar una colonoscopia para retirarlos. Si encontramos más de 3 pólipos, debemos realizar una colonoscopia. Si encontramos pólipos mayores a 10 milímetros, debemos realizar una colonoscopia para retirar la lesión. Y si el estudio es negativo, podemos repetirlo en 5 años. Finalmente, la colonoscopia, pues digamos que
Es el gold standard en el screening. Sin embargo, ahora vamos a ver un poquito sobre, pues, tanto los beneficios del estudio como los riesgos. Si no encontramos pólipos, el estudio se puede repetir en 10 años. Si encontramos pólipos, debemos realizar una polipectomía o una toma de biopsia en el caso de que no se pueda retirar el pólipo completo. Y de acuerdo a si es un adenoma, un pólipo cerrado de cualquier tamaño o un pólipo de plástico mayor a 1 centímetro, debemos hacer el seguimiento de acuerdo al tipo de pólipo y al tipo histológico que encontremos y también de acuerdo al tamaño. Eh, en caso de encontrar un pólipo hiperplásico menor a 1 centímetro, el estudio se puede repetir en 5 a 10 años. Si no encontramos nada en el estudio, podemos repetirlo en 10 años. ¿Cuáles son algunas de las ventajas y de las limitaciones de estos estudios que mencioné? Finalmente, la colonoscopia tiene una sensibilidad muy alta para la detección del cáncer colorectal. Sin embargo, pues justamente tiene la limitación de ser un estudio invasivo, de ser un estudio costoso, de que requiere un equipo especial, de que requiere sedación y además de que requiere una preparación intestinal, la cual es molesta para el paciente y tiene una adherencia, pues finalmente muy baja. La sigmoidoscopía, pues finalmente tiene una muy buena sensibilidad y puede remover las lesiones, así como la colonoscopia. Sin embargo, pues también requiere la misma preparación intestinal, requiere finalmente de todo el equipo y de la sedación y solamente realizaríamos el tamizaje del colon izquierdo. La colonografía por tomografía computada tiene una sensibilidad mayor al 90%. Sin embargo, no es un estudio que sea terapéutico y también requiere, pues, finalmente el equipo y no puede remover las lesiones. Los test de materia fecal tienen una sensibilidad mucho más baja, siendo el test de ADN el que se ha demostrado que tiene la sensibilidad más alta en la detección del cáncer colorectal. Tanto el test FIT como el de materia sangre oculta en materia fecal debemos realizarlo anualmente y pues finalmente sí tiene una detección muy baja de lesiones precancerosas y pues finalmente no es terapéutico. El test de ADN sí tiene una mayor detección de lesiones precancerosas, sin embargo, tenemos que considerar que tampoco es pues un estudio terapéutico, sin embargo, sí tiene una muy buena sensibilidad. Un grupo específico para que nosotros consideremos son pacientes que tienen alto riesgo de presentar cáncer colorectal por historia familiar. Aquí el screening va a modificar un poquito en cuestiones de el familiar y la edad de presentación del cáncer colorectal. Si nosotros tenemos un paciente con uno o más familiares de primer grado con cáncer colorectal a cualquier edad, la colonoscopia la debemos realizar a partir de los 40 años o 10 años antes del diagnóstico más temprano. Y debemos repetirla cada 5 años. O, bueno, si es positivo, finalmente hacer el seguimiento de acuerdo a los hallazgos. En familiares de segundo y tercer grado con cáncer colorectal a cualquier edad, la colonoscopia se debe realizar a partir de los 45 años y la podemos repetir a los 10 años. Si tenemos un familiar de primer grado con un adenoma avanzado o con un pólipo sésil eh, avanzado, perdón, un pólipo cerrado sésil avanzado, de cualquier edad, la colonoscopia se realiza a partir de los 40 años o a partir de la edad de aparición del pólipo en su familiar y se debe repetir cada 5 a 10 años. Bien, ahorita lo importante es hacer un poquito una comparación entre los estudios que yo les mencioné. Este es un estudio del New England que es muy bueno, en el cual comparó pues la sensibilidad y la especificidad entre el test de ADN fecal y entre el test FIT. Dentro de este estudio se estudiaron 9.989 pacientes. Debemos considerar que sin importar el resultado del FIT o del ADN, a todos estos pacientes se les realizó colonoscopia. Entonces, finalmente se encontró que el 0.7% de los pacientes tuvieron cáncer colorectal y el 7.6% se encontraron lesiones precancerosas avanzadas, o sea, adenomas avanzados o pólipos aserrados sésiles mayores a 1 centímetro.
Se encontró que la sensibilidad para detectar el cáncer colorectal fue del 92% con la prueba de ADN y del 73% con la prueba de FIT. La sensibilidad para detectar lesiones avanzadas fue del 42% en la prueba de ADN y del 23% en la prueba de FIT. La tasa de detección de pólipos con displasia de alto grado fue el 69% en la prueba de ADN y 46% con la prueba de FIT. Las tasas de detección de pólipos aserrados mayores o iguales a 1 centímetro fue 42% por ciento en la prueba de ADN y del 5% en la prueba de FIT. Y la especificidad en pacientes con resultados no avanzados o negativos fue en la prueba de ADN 86% y en la prueba FIT de 94%. ¿Cuál es la conclusión de los autores? La conclusión es que en personas asintomáticas con un riesgo promedio de cáncer colorectal, las pruebas de ADN en ese detectaron más cánceres que la prueba de FIT, o sea, mayor sensibilidad. Sin embargo, arrojaron más resultados falsos positivos. Y esto es algo importante que tenemos que hablar con el paciente. Es decir, vamos a hacer una prueba altamente sensitiva, sin embargo, altamente sensible, sin embargo, poco específica. Obviamente, tenemos que hablar con el paciente que no todo resultado positivo quiere decir que tenga una lesión ni que tenga cáncer y pues finalmente es algo a tomar en cuenta. En esta tabla hablamos un poquito sobre las opciones de screening y su capacidad para reducir la incidencia del cáncer colorectal y reducir la mortalidad por el cáncer colorectal. En este estudio podemos ver que los autores, que finalmente eran un grupo de expertos que evaluaron pues varios estudios comparando estas pruebas, llegaron a la conclusión que dentro de los estudios de materia fecal en los cuales se analizaron la sangre oculta en materia fecal y el estudio FIT, tenemos que hay una evidencia limitada con respecto a la reducción en la incidencia del cáncer colorectal. Sin embargo, sí hay una evidencia suficiente en la reducción de la mortalidad por cáncer colorectal al hacer estas pruebas y ellos concluyen que realmente, comparando el riesgo-beneficio de estas pruebas, pues realmente hay evidencia significativa para realizarlas. Sin embargo, algo importante que mencionan en este artículo es que hay dos maneras de realizar la sangre oculta en materia fecal con guayaco y una es con rehidratación y otra es sin rehidratación de la materia fecal. Y es importante que sepamos que la rehidratación o sea, realizar el test de sangre oculta en materia fecal con rehidratación tiene una mayor sensibilidad y es algo que tenemos que considerar. Con respecto a los estudios de endoscopía, se ha visto que sí hay evidencia significativamente, o sea, sí hay una evidencia suficiente como para decir que reduce la incidencia del cáncer colorectal y también reduce la mortalidad del cáncer colorectal. Por lo tanto, pues haciendo un riesgo-beneficio, sí hay una evidencia suficiente como para que nosotros consideremos realizar el estudio en nuestros pacientes. Finalmente, con respecto a la colonografía por tomografía computada, hay una evidencia un poco limitada, sobre todo porque no hay suficientes estudios aleatorizados con este método diagnóstico. Hay una evidencia limitada con respecto a si reduce o no la incidencia y la mortalidad del cáncer colorectal y pues realmente no aseguran que sea un estudio riesgo, o sea, un estudio que le traiga más beneficio al paciente que riesgo, y finalmente concluyen que se necesitan algunos estudios extras como para determinar si va a reducir o no tanto la mortalidad como la incidencia de cáncer colorectal realizar este estudio en nuestros pacientes. Este es un estudio que salió en el New England del año pasado, es un estudio europeo y habla del efecto del screening con colonoscopia en el riesgo del cáncer colorectal y en el riesgo de mortalidad por cáncer colorectal. Es un ensayo aleatorio, pragmático, que involucró tanto hombres como mujeres presuntamente sanos de entre 55 a 64 años de edad. Fueron extraídos del registro de la población de Polonia, Noruega y Suecia entre el 2009 y el 2014. Se asignaron justamente participantes al azar en una proporción 1 a 2.
al grupo invitado, pues finalmente se les mandó una invitación para realizar el screening con colonoscopía y al otro grupo no se le mandó realmente nada. Y los resultados se obtuvieron por medio del registro del cáncer de estos países. Los objetivos primarios fueron, pues, evaluar el riesgo de cáncer colorectal y muerte relacionada con cáncer colorectal, y el objetivo secundario fue la muerte por cualquier causa. Los resultados en el seguimiento a 10 años fue que se realizó el diagnóstico de 259 casos de cáncer colorectal en el grupo invitado, en comparación con 622 casos en el grupo de atención habitual. El riesgo de cáncer colorectal a los 10 años fue del 0,98 en el grupo invitado y del 0,20 perdón, 0,98 en el grupo invitado y de 1,2 en el grupo de atención habitual. El riesgo de muerte por cáncer colorectal fue el 0,28 en el grupo invitado y el 0,31 en el grupo de atención habitual. Y el número necesario para invitar a someterse a un examen de detección para prevenir un caso de cáncer colorectal fue 455. Como conclusión, los autores concluyen que el riesgo de cáncer colorectal a los 10 años sí fue menor entre los participantes que fueron invitados a someterse a una colonoscopia de detección que entre los que no fueron asignados a ninguna prueba de detección. Esto es algo pues bastante importante finalmente y que tenemos que tanto conocer como platicar con nuestros pacientes. Hasta cuándo vamos a realizar el screening? Pues la recomendación de la NCCN es que se realice la detección del cáncer colorectal en adultos de entre 45 y 75 años que podrían tener una esperanza de vida mayor a los 10 años. La decisión de realizar el tamizaje entre la edad de 76 y 85 años debe individualizarse. ¿Individualizarse en base a qué? Pues finalmente a si el paciente tuvo o no un estudio de colonoscopia previo. También tenemos que considerar cuál es la esperanza de vida de nuestro paciente a esa edad, y pues tomar la decisión del riesgo-beneficio junto con el paciente. Como conclusiones, pues finalmente es importante saber que pues los métodos de screening son medidas de prevención pues en la población que es presuntamente sana. Entonces, finalmente es importante que nosotros discutamos el riesgo-beneficio de las pruebas de screening con el paciente, que discutamos que un resultado positivo no quiere decir que el paciente tenga cáncer. Y finalmente también comentarle al paciente que si los resultados son positivos de ciertas pruebas, pues finalmente vamos a tener que realizar un estudio de colonoscopía. Y finalmente, realizar el estudio de screening más adecuado a cada paciente de acuerdo a su expectativa de vida, de acuerdo a sus comorbilidades y de acuerdo también al costo, y pues a las posibilidades económicas del paciente, que es algo bastante importante. Y también explicarle al paciente que de acuerdo a los hallazgos, pues va a depender un poquito el seguimiento. Entonces, finalmente, sí está recomendado realizar un screening en pacientes con riesgo promedio. Finalmente se disminuyó la edad de 50 a 45 años, pero pues siempre tenemos que tener una comunicación con nuestros pacientes y decidir con ellos cuál es el mejor método de acuerdo con las características que mencioné previamente. Bueno, muchas gracias. Esto es todo de mi parte.